Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Bien, continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros. Hoy comenzamos el módulo número 4. El video es el número 62. El módulo 4 va a constar únicamente de la segunda ley de la termodinámica para volumen de control en flujo estable, estado estable y flujo uniforme, estado uniforme. Estaba pensando dar exergía, pero la voy a dar en una serie aparte, porque es un tema complejo que requiere ser tratado con mayor amplitud. ¿Ok? De todas maneras, se los comunicaré en su momento. El contenido que tenemos para este primer video de este módulo 4 es el balance de entropía y eficiencia diabática en dispositivos de flujo estable. El contenido es este que se muestra, pues. Entonces, vamos a empezar a desarrollarlo y espero que lo disfruten y que les sea de gran utilidad. Bien, vamos a iniciar esta parte de la materia con un breve repaso. Va a ser muy rápido, pero quiero aclarar términos o refrescarlos, ¿no? Dice el principio de incremento de entropía para cualquier sistema. Dice que el cambio de entropía de un sistema durante un proceso es igual a la transferencia de entropía neta a través de la frontera del sistema y la entropía generada dentro de este. Entonces, aquí hay dos términos que es importante aclarar. Lo que es la generación de entropía o la transferencia de entropía y la entropía generada. Bien, si tenemos un volumen de control, va a entrar energía y puede entrar entropía en forma, esta interacción de entropía está asociada al calor. Puede salir entropía, puede salir energía. También puede entrar y salir entropía de otra manera. Vamos a ver. Ahora les voy a hablar de los mecanismos cómo se transfiere la entropía. Pero en general, la segunda ley de termodinámica, a manera de repaso, pues era la entropía total de entrada menos la entropía total de salida más la entropía total generada. Y eso daba lugar a el cambio de entropía dentro del sistema o, en este caso, sistema, pero un sistema abierto o volumen de control. Bien, esta expresión también se puede escribir como que la variación de entropía del sistema es entropía que entra, que sería este término, menos la entropía que sale, que es este término, más la entropía generada, que es este término. Y también podemos decir que la variación de entropía del sistema, por ser una propiedad, pues depende del estado final y del estado inicial. Entonces, eh, variación de entropía del sistema es S final menos S inicial. En otros procesos que analicemos, pudiera ser, si tenemos un proceso en el que solamente intervienen dos estados termodinámicos, pues podría ser entropía 2 menos entropía 1. Bien, fíjense que aquí hay algo interesante y es que la variación de entropía difiere de la variación de energía, en que la variación de energía solamente depende del estado final y del estado inicial. Pero en el caso de la entropía del sistema, va a depender de lo que entra menos lo que sale, más lo que se genera. ¿Ok? Muy bien. Eh, Esto por esta parte. Luego vamos a hablar de los mecanismos de transferencia de entropía. Es bien importante que lo recordemos, que lo refresquemos, porque es básico para ustedes tener conciencia de cuáles son estos mecanismos. Entonces, la entropía solo puede transferirse hacia o desde un sistema únicamente por dos mecanismos, por transferencia de calor. Y recordamos entonces que cuando estamos hablando de transferencia de entropía por transferencia de calor, esa entropía asociada al calor es igual a calor sobre temperatura. Eso en el caso de los procesos a temperatura constante. También puede ser la entropía, puede ser la integral de delta de Q partido de T, que es aproximadamente igual a la sumatoria de esa división. ¿Ok? Eso es cuando tenemos más de dos depósitos térmicos que estén interactuando con el volumen de control en este caso. Esto es bien importante. La dirección de la transferencia de entropía es igual a la del calor. Es decir, si estamos viendo las interacciones, si las vemos desde el sistema o desde el volumen de control, si el calor entra, también entrará entropía y se gana entropía, es positivo.
Y si el calor sale, el calor es negativo, también sale entropía del volumen de control y tendrá un signo negativo. ¿Ok? Entonces, la entropía tiene el mismo signo que la interacción de energía conocida como calor. Bien. Bien, el otro mecanismo de transferencia de entropía es la transferencia de masa o flujo másico. ¿Sí? Eh, Fíjense que la entropía tiene solamente dos mecanismos de transferencia, solo dos mecanismos de transferencia, en cambio que la energía eran tres. La energía se podía transferir o por calor, o por trabajo, o por transferencia de masa. En el caso de la entropía solamente es por calor y por transferencia de masa. Bien, cuando es transferencia de masa, pues la entropía es igual a ¿qué? A la masa por el valor de la entropía específica. Si lo escribimos en forma de tasa respecto del tiempo, pues va a ser igual a la integral. Fíjense que multiplica aquí la entropía por todo este término, que deben recordar que ese término corresponde a flujo másico. ¿Ok? Entonces, escrito de otra manera, la entropía en base masa, pues va a ser igual a la entropía por el diferencial de masa, que también puede ser igual a la entropía, eh, perdón, a la integral tomada con respecto a la variación del tiempo de la rata de transferencia de energía, de entropía, por el diferencial de tiempo. Cuando se multiplica razón de o rata de transferencia de energía por unidad de tiempo por el diferencial de tiempo, va a quedar entonces en unidades de entropía, kilojoule por Kelvin, ¿ok? Entonces, fíjense aquí, a manera de nota, dice la entropía de un sistema aumenta en cuanto por masa por entropía, cuando la masa en cantidad M entra. Ese es el aumento. Y si sale masa en la, si sale una cantidad de masa M, ¿ok? Pues entonces la cantidad de entropía que va a salir va a ser igual a esa M por la entropía específica de esa masa que sale. ¿Ok? Les pido disculpas por el enredo, pero por estar explicando las direcciones, pues se me hizo confuso, pero no pasa nada. Seguimos amigos. Bien, lo otro que quiero recordarles es la generación de entropía. La entropía se genera debido a las irreversibilidades. Y las irreversibilidades que hemos nombrado es la fricción, el mezclado, las reacciones químicas, la transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la expansión libre y la compresión o expansión sin que sea un proceso cuasi equilibrio. Estas irreversibilidades siempre ocasionan que la entropía aumente. ¿Ok? Entonces ya con esto hemos hecho un repaso ligero de los conceptos asociados a entropía y podemos entonces empezar con lo que es el balance de entropía en volúmenes de control. Entonces, entropía como propiedad termodinámica, aquí reitero que se transporta o se genera por transferencia de masa y calor. Entonces, la variación de entropía cuando hay flujo de masa va a ser igual a variación de entropía, transferencia de entropía debida al calor, menos la transferencia de entropía debida a la masa. No sería menos, aquí sería más. Lo que pasa es que como este menos corresponde a la masa que sale por la entropía que sale, que es una entropía que pierde el sistema, más la entropía correspondiente a la masa que entra por la entropía específica de esa masa que ingresa. Y el tercer término que está asociado a la variación de energía, de entropía, es la entropía generada. Bien, esto es un poco la ecuación que les mostré en la diapositiva anterior. Si esta expresión se muestra en forma de tasa, es decir, respecto del tiempo, entonces ya la variación de entropía pasa a ser una derivada respecto del tiempo. El calor pasa a ser una razón de transferencia de calor por unidad de tiempo. Y la masa que sale se convierte en flujo másico. La masa que entra se convierte en flujo másico que entra y hay ese punto generado, es una tasa de generación de entropía. ¿Está bien? Bien,
Entonces, aquí hay una nota que la tomé tal cual del libro, porque merece la pena, del libro que he utilizado para esta serie, que es el Yunus Angel, se lo recuerdo, y la voy a leer y la explico. Dice, la tasa de cambio de entropía dentro del volumen de control durante un proceso es igual a la suma de la tasa de transferencia de entropía a través de la frontera del volumen de control por la transferencia de calor, es decir, este término, más la tasa neta de transferencia de entropía en el volumen de control por flujo másico, sería todo este término, y la tasa de generación de entropía dentro de las fronteras del volumen de control como resultado de las irreversibilidades. ¿Ok? Entonces, entropía transferida por calor, entropía transferida por flujo de masa y entropía generada como consecuencia de las irreversibilidades. ¿Está bien? Muy bien. Debemos recordar que si el proceso es de flujo estable, quiere decir que el flujo estable, estado estable, es que como los estados permanecen constantes a lo largo del tiempo, la derivada de una constante es cero, y entonces la, la derivada respecto del tiempo de la entropía dentro del volumen de control, pues vale cero. No existe S2 menos S1. ¿Ok? Porque la tasa de cambio permanece constante y la derivada de una constante vale cero. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto es así? Bueno, se queda como que la entropía generada, que al fin y al cabo es lo que más nos implica, lo más nos importa, la entropía generada va a ser igual a la sumatoria de los flujos masivos que entra por la entropía que entra, menos la sumatoria de la masa que sale por la entropía con la que tenga esa masa que sale, menos el calor del volumen de control partido de la temperatura. Entonces, con respecto a este término, este menos sumatoria del calor del volumen de control respecto a la temperatura corresponde a la entropía de los alrededores, ¿sí? Entonces, también también lo pueden observar en algún libro o en donde escuchen algún tutorial adicional al que yo les estoy dando. Puede ser que aquí aparezca más la sumatoria de Q de los alrededores entre la temperatura, porque el calor de los alrededores es menos el calor del volumen de control. También lo pueden conseguir así. Bien, si el proceso es de flujo uniforme, estado uniforme, porque aquí vamos a ver los dos, vamos a ver flujo estable, y vamos a ver flujo uniforme, estado uniforme. Ya no es una tasa, ya no es un flujo de masa, sino un cambio, o entró masa o salió masa en un tiempo finito. ¿Ok? Entonces, la entropía generada, aquí la variación de entropía del volumen de control, si tiene algún valor y corresponde a masa 2 por entropía 2 menos masa 1 por entropía 1, más la sumatoria de la entropía que entra, menos la sumatoria de la entropía que salga. ¿Ok? Menos la sumatoria de los calores entre la temperatura de las interacciones de calor que existan en el proceso que estemos analizando. Y esto tiene que necesariamente ser mayor o igual que cero. ¿Por qué? Porque la entropía siempre aumenta debido a las irreversibilidades. Muy bien. Entonces, para poder hablar de las eficiencias, es necesario aclarar algo antes de llegar a eso, y es el trabajo reversible de flujo estacionario. Debemos recordar que el trabajo de frontera móvil o de cuasi equilibrio se definió como la integral de 1 a 2 de la presión por diferencial de volumen. ¿Ok? Y esta es válida para los sistemas cerrados y se expresa en términos de las propiedades del fluido que conforman el sistema. ¿Ok? Pero, eh, pero no, en ese momento les mencioné algo que quiero recalcar porque es básico para que ustedes entiendan el concepto de rendimiento. Entonces, lo leo y lo explico. Dice, se mencionó que las interacciones de trabajo en cuasi equilibrio conducen tanto al trabajo máximo de salida en los dispositivos que lo producen, como a la mínima entrada de trabajo en los que lo consumen. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estoy diciendo es que aquellos procesos que son cuasi equilibrio, que involucren dispositivos que producen trabajo, ¿sí? Como no hay irreversibilidades que vencer, el trabajo que entrega ese dispositivo es máximo, porque no tiene ninguna irreversibilidad que vencer.
Y en el caso de que estemos hablando de un dispositivo que consume trabajo, entonces como no hay energía, como no hay energía que aportar que se vaya a disipar en forma de irreversibilidades, pues el trabajo que hay que suministrar es menor. Eso es lo que dice esto, y esto es muy importante cuando veamos, dentro de muy poco, veamos el concepto de eficiencia. Bien, entonces, eh, cuando estamos hablando de dispositivos que trabajan en flujo estable, estado estable, debemos hablar entonces del trabajo reversible del flujo. Y él dice, es necesario expresar el trabajo asociado con los dispositivos de flujo estacionario que experimentan un proceso internamente reversible. Fíjense que estamos hablando ya de los dispositivos, no estamos hablando de sistemas, ¿ok? Entonces, para desarrollar esto que está acá, pues vamos a recordar la primera ley de la termodinámica, que dice que el calor reversible menos el trabajo reversible, como es un volumen de control, es decir, que hay flujo de masa, no hablamos de variación de energía interna, sino hablamos de variación de entalpía. Entonces es variación de entalpía más la variación de energía cinética más la variación de energía potencial. Considerando la segunda ley de la termodinámica y las ecuaciones de Gibbs, podemos, eh, la segunda ley de la termodinámica nos permite escribir que el calor es igual a T por diferencial de S, ¿ok? Y la ecuación de Gibbs dice T por diferencial de S es igual a dH menos V diferencial de P. Como este término T de S es igual para estas dos expresiones, pues podemos igualar estas dos cosas, resultando que calor reversible es igual a dH menos, o es igual al diferencial de entalpía, menos el volumen específico por el diferencial de presión. Este término lo podemos sustituir en la expresión de arriba. Y cuando lo sustituimos, sería dH menos V de P, que sería el calor reversible, menos el trabajo reversible, es igual a dH más variación de energía cinética más la variación de energía potencial. En esta expresión, los dH se cancelan, ¿ok? Y nos queda entonces que vamos a hacer una vez la integral, y nos queda que el trabajo reversible es el trabajo reversible, pero de flujo estacionario, es igual a menos la integral de 1 a 2 del volumen específico diferencial de presión menos la variación de energía interna menos la variación de energía potencial. Normalmente en estos equipos, aun cuando hay equipos que trabajan en flujo estable, estado estable muy grandes, eh, la variación de energía potencial se puede despreciar, y la variación de energía cinética no es el aporte más importante. Entonces, es común que consigamos que estos términos valgan cero y queda que el trabajo reversible se expresa como menos la integral de 1 a 2 del volumen específico por el diferencial de presión. Dice, trabajo reversible de salida asociado a un proceso internamente reversible en un dispositivo de flujo estacionario. Esta expresión es común utilizarla cuando estamos hablando de líquidos incompresibles, donde el volumen específico no varía y lo que más cambia es la presión en el tránsito del flujo a lo largo del dispositivo. Entonces, es común utilizar esta expresión, repito, en dispositivos que usan o que mueven líquidos líquidos que normalmente son incompresibles. Entonces estoy hablando de que esta expresión la vamos a usar para determinar la potencia o el trabajo reversible de una bomba, por ejemplo. ¿Okay? Bien, entonces, si agarramos esta expresión y la integramos, ¿okay? En caso de fluidos incompresibles en los cuales la densidad del fluido no cambia considerablemente, por ejemplo las bombas, es lo que venía diciéndole, la expresión queda como, al integrar esto, queda el volumen específico, sale de la integral y queda presión 2 menos presión 1. ¿Ok? Perdón. Y esta es la expresión para determinar la variación o el trabajo reversible en un dispositivo de flujo estacionario. Ahora bien, si estamos en presencia de un dispositivo que opera en flujo uniforme, estado uniforme, pero que no hay trabajo a lo largo de ese dispositivo, el ejemplo de las toberas y los difusores, pues entonces el trabajo reversible vale cero, ¿ok? Y aparece esta expresión, que es una expresión que se llama
es más conocida como la ecuación de Bernoulli o Bernoulli, dicen otras personas por allí, y ustedes la van a trabajar en mecánica de fluidos ampliamente, porque gracias a esta expresión se puede determinar la caída de presión en tuberías y conductos. ¿Ok? Bien, ahora ya, bueno, ya podemos entonces comenzar a hablar de eficiencia y voy a comenzar por la eficiencia diabática de las turbinas. Las turbinas, si lo recuerdan, esta era la forma, el símbolo de las turbinas. La función de las turbinas es el fluido entra cargado de energía y cede esa energía al, al rotor o a la parte móvil de la turbina, cambiando esa energía térmica y de presión se convierte en energía mecánica del eje de la turbina. Como consecuencia de esa transferencia, de esa conversión de energía térmica y de presión en energía mecánica, pues el fluido sale con menos energía. Aquí lo que se conserva es la fase. Normalmente las turbinas, en el caso de las turbinas de vapor, claro, entra vapor sobrecalentado y sale vapor sobrecalentado o vapor saturado, solo por recordar. ¿Okay? Al día de hoy, los avances en materiales permiten que el fluido que sale de las turbinas sea con calidades muy altas, 96, 98%, pero no es lo recomendable, ya les digo. ¿Ok? Bien, entonces, el proceso que tiene lugar en las turbinas es este, pero si lo representamos en un diagrama entalpía-entropía, pues tenemos que hay una disminución de presión en la turbina porque el fluido entrega su energía, entonces la presión de entrada es mayor que la presión de salida. Y aquí hay dos posibilidades, que el proceso entre 1 y 2 sea un proceso isoentrópico, es decir, que sea a entropía constante y se podría dibujar de esta manera. Si el proceso es isoentrópico, el trabajo que produce es esta cantidad que se ve aquí como WS o trabajo isoentrópico. Y si el proceso es real, ¿ok? O irreversible, pues entonces el proceso va desde un estado 1 hasta un estado, aquí dice 2A porque está asociado al proceso actual. Yo simplemente le llamé 2 en el esquema, solo que he tomado directamente esta expresión, la tomé del libro, ¿ok? Del Juno Senger, edición 14, ¿ok? Entonces, fíjense que esta línea es punteada, y es punteada porque no se conoce exactamente cómo es la relación funcional de entalpía como una función de la entropía, luego no se puede dibujar de manera continua. En cambio, que el proceso isoentrópico sí, porque ya se dice que es isoentrópico y se sabe que va a entropía constante. Entonces es bien importante que ustedes tengan presente que cuando vayan a representar un proceso que sea irreversible, tienen necesariamente que hacer esas líneas punteadas para que se exprese efectivamente que el proceso es irreversible. ¿Ok? Bien, entonces vamos ahora a expresar lo que es el concepto de eficiencia. ¿Ok? Entonces, el término de eficiencia adiabática de la turbina. ¿Ok? En general podemos aplicar el concepto que yo les he dicho, que lo utilizamos cuando vimos máquinas térmicas, que eh, eficiencia es lo que quiero entre lo que cuesta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero? Trabajo real. ¿Qué es lo que nos cuesta? Que realmente no es un costo, pero cuesta el estado isoentrópico. Ese es el máximo costo en términos de la eficiencia tal y como la estamos expresando aquí. Entonces, en todo caso, lo que estamos hablando de la eficiencia de la turbina es el trabajo que efectivamente puede dar, que es esta cantidad de trabajo, entre la máxima cantidad de trabajo que hubiera podido dar si el proceso fuera isoentrópico, que sería esto que está aquí, ¿okay? Esta cantidad. Escrito en términos ya de variables, sería el trabajo real entre el trabajo ideal.
el trabajo real, para eliminar el signo menos, queda entalpía 1 menos entalpía 2. Entalpía 1 menos entalpía 2 es un número positivo porque la entalpía 1 es mayor que la entalpía 2. Entre la entalpía 1 menos la entalpía que tendría el fluido si el proceso hubiera sido isoentrópico. ¿Ok? Entalpía 2 isoentrópica. Y esta expresión es la que vamos a usar. Anótenla en su formulario porque esta expresión la vamos a usar mucho. ¿Ok? Bien, voy ahora a hablar de compresores. El compresor tenía esta figura que al compresor hay que suministrarle energía para que el rotor del compresor se mueva y comprima o le eleve la presión al fluido, al gas que ingresa. Entonces, en el caso de los compresores, el símbolo este quiere decir que el fluido entra con un volumen específico grande, ¿sí? Y en lo que se empieza a comprimir, pues la misma cantidad de masa cabe en menos espacio. Por eso es que se va haciendo cónico. Entonces, en el caso de los compresores, solo por recordar, la presión 2 es mayor que la presión 1 y los compresores reciben energía. Tanto las turbinas como los compresores son adiabáticos. ¿Por qué son adiabáticos? Porque no se quiere o no es deseable que la energía, la que se suministra, no es deseable que se pierda en forma de calor. Y en el caso de las turbinas, son adiabáticas porque lo que se desea es que toda la transferencia de energía del fluido al eje de la turbina se vaya al eje de la turbina y no que se disipe y se pierda como calor. ¿Ok? Bien, entonces el diagrama entalpía-entropía para el caso de un compresor va desde una presión 1 hasta una presión 2. Tal y como les dije, pues la presión 2 es más elevada. Y aquí tenemos las mismas dos posibilidades, que existe una compresión isoentrópica, ¿ok? O que exista una compresión real. Entonces, en la compresión isoentrópica, que es esta cantidad, es una cantidad menor que el trabajo real que hay que suministrarle. ¿Por qué? Porque si el compresor es isoentrópico, no hay irreversibilidades que vencer. Luego, no necesita energía para irreversibilidades. Y por eso la entropía isoentrópica del compresor es más pequeña que la entropía que el trabajo real. Entonces, en términos de eficiencia, es justo al revés de lo que escribimos para la turbina. Sería el trabajo ideal entre el trabajo real. Y sería, en términos de el estado 1 y el estado 2, sería entalpía 1 menos entalpía 2 isoentrópica partido de entalpía 1 menos la entalpía 2. ¿Ok? Normalmente en los problemas que vamos a hacer, se conoce la eficiencia del dispositivo y es necesario determinar el estado real de salida. Entonces, esta expresión normalmente nos va a servir para determinar la entalpía del fluido a la salida del dispositivo. Es lo común que se use para eso. ¿Ok? Muy bien. Vamos, los compresores y las bombas tienen el mismo razonamiento, razón por la cual las bombas es lo mismo, la presión 2 es mayor que la presión 1, solo que las bombas trabajan con líquido. A las bombas hay que suministrarle trabajo y el gráfico es exactamente el mismo de la diapositiva anterior. Y la expresión para calcular la eficiencia es igual, solo que dice aquí una nota, el análisis es igual que el del compresor, solo que las bombas manejan líquidos normalmente incompresibles. Entonces, como manejan líquidos incompresibles, la expresión de rendimiento sigue siendo trabajo ideal entre el trabajo real, pero el trabajo ideal es el que se puede calcular por la expresión que les demostré hace unas cuantas diapositivas, que sería V por presión 2 menos presión 1. Normalmente eso es conocido y se usa para lo mismo, para determinar normalmente la entalpía a la salida del fluido que está comprimiendo la bomba. ¿Ok? Les recuerdo, las bombas trabajan con líquidos, o sea que este estado normalmente es de líquido comprimido. ¿Está bien? Bien, vamos entonces al último dispositivo que trabaja con
en flujo estable, estado estable, me estoy refiriendo a las toberas. En el caso de las toberas me voy a extender un poco más porque hay que aclarar algunas cosas. Primero, les recuerdo, las toberas son dispositivos esencialmente adiabáticos y se usan para acelerar un fluido a expensas de la presión. No existe interacción de trabajo. ¿Ok? La eficiencia isentrópica se define como la relación entre la energía cinética real del fluido a la salida de la tobera y el valor de la energía cinética a la salida de una tobera isentrópica. Esa es, dicho en palabras, dicho en una expresión matemática para que sea más sencillo de entender. Bueno, lo primero es que esta es la forma de la tobera. Entonces, la tobera, el flujo se acelera a expensas, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1 y la presión 1 es mayor que la presión 2, es decir, la presión en este punto es mayor que la presión en este punto. El aumento de velocidad es posible debido a la energía que pierde el fluido como consecuencia de la presión. Lo que pierde como presión lo gana en velocidad. ¿Está bien? Bien, la expresión es esta que está aquí, se parece a la de las turbinas, pero no es porque, bueno, podría ser porque la presión, en el caso de las turbinas, la presión de entrada también es mayor que la de la salida. Entonces, esta es la expresión del diagrama HS cuando estemos analizando una tobera, ¿ok? En las toberas pueden manejar líquidos y pueden manejar gases indistintamente, ¿ok? Bien, entonces la relación, la eficiencia adiabática es la energía cinética real a la salida de la tobera, que normalmente sería la velocidad 2 al cuadrado real menos la velocidad 1 al cuadrado. Lo que pasa es que como la velocidad 1 es común que la velocidad 1 o la velocidad de entrada del fluido a la tobera es muy pequeña respecto de la velocidad de salida. Entonces normalmente es muy común que se desprecie el valor de la velocidad 1. Entonces partido de la energía cinética isentrópica a la salida de la tobera. Entonces sería la velocidad a la salida que tendría el flujo si el proceso ocurriera con entropía constante. ¿Ok? Este término, fíjense que este término es mayor. ¿Cómo se refleja la condición de no isentrópica de las toberas? Bueno, ocurre que las toberas normalmente se calientan. Entonces ocurre que la temperatura de salida del fluido es mayor que la temperatura que hubiera tenido si el proceso fuera eh, isentrópico. Entonces, esta expresión, ¿de dónde sale esta expresión? Bueno, fíjense ustedes, si aplicamos primera ley y entendemos que la velocidad 1 es despreciable, entonces queda que la entalpía 1 es igual a la entalpía 2 más la velocidad 2, porque una buena parte de la energía se convirtió en energía cinética, y H1 menos H2 queda igual a velocidad 2. ¿Ok? Cuando se sustituye aquí, queda H1 menos H2 real entre H1 menos H2 isentrópico. Entonces, H1 menos H2 reales es este término, partido 2, pero este término también va a partido 2, el 2 se cancela y aparece esta expresión. ¿Ok? ¿Cómo operamos esto? Bueno, ¿de dónde sacamos la entalpía isentrópica y todo este término? Bueno, voy a recordar que en el caso de gases ideales, teníamos que esta eficiencia se puede expresar en términos de temperaturas, los SUP se pueden cancelar y podemos determinar la eficiencia de la tobera a partir de la temperatura 2 isentrópica. O podemos, si conocemos la eficiencia de la tobera, podemos determinar la temperatura 2 a la que va a salir el fluido. Para eso necesitamos la temperatura 2 isentrópica y como el proceso es adiabático, normalmente podemos decir que los calores específicos son constantes con la temperatura, entonces esta temperatura 2 la podemos hallar por la expresión que usamos hace varios videos se los expliqué, que son la temperatura 2 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre presión 1 elevado a la K menos 1 sobre K. Esta expresión yo la deduje de la segunda ley de la termodinámica
para fluidos con calores específicos constantes con la temperatura. ¿Ok? Son tres expresiones, pero la que nos va a servir para este caso, este tipo de ejercicio es esta que estoy mostrando acá. Entonces ya aquí con esto tenemos la temperatura 2 isentrópica, teniendo la eficiencia diabática de la tobera, pues entonces podemos hallar la temperatura 2 de la tobera. Y si lo que nos piden es la velocidad real del sistema, pues entonces la velocidad 2 isentrópica la podemos sacar como 2 por H1 menos H2S. ¿Ok? Y esto lo podemos calcular en términos de temperatura por el C sub P promedio del fluido por la diferencia de temperaturas, tomando en consideración que como estamos hallando la velocidad 2 isoentrópica, pues entonces la temperatura que tiene que incluirse aquí es la temperatura 2 isoentrópica. Y bien, esto es lo que les traía para hoy, para este video. La teoría es corta, hay unas cuantas ecuaciones que deben anotar en su formulario, les pido que por favor lo anoten y la expresión que no entiendan me escriben y yo con mucho gusto se los explico, ¿ok? Entonces me voy a despedir de ustedes con una expresión del señor Vernon Howard, un filósofo estadounidense que vivió desde 1918 a 1992. Fíjense lo que dijo este señor. Camina siempre por la vida como si tuvieses algo nuevo que aprender y lo harás. Me parece estupenda esa declaración. Si ustedes van por la vida con la mente abierta para aprender, aprender de todo y de todos, pues siempre van a conseguir algo para aprender y serán mejores. Y recuerden que ustedes están llamados a ser personas excelentes y a ser los líderes del mundo y hacerse cargo de los problemas y los estropicios que hemos causado los que no lo hemos hecho demasiado bien. Bien, esto es todo. Si les ha gustado, pues denle like, compartan, activen las notificaciones y por sobre todas las cosas, suscríbanse al canal que tenemos todavía muchas cosas que aprender. Adiós.